Bienvenidos al Departamento de Neuroanestesiología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hoy les vamos a presentar un caso acerca de embarazo de enfermedad cerebrovascular. Se trata de una mujer de 34 años que ingresa al servicio de urgencias del instituto con un diagnóstico inicial de una hemorragia subaracnoidea Honey-Hess 2 Fischer 3 de origen aneurismático con un embarazo de 24 semanas de gestación. Como antecedentes importantes, una hipertensión crónica de 4 años de evolución con apego irregular al tratamiento usando captopril y metoprolol, tabaquismo desde hace 10 años suspendido durante los embarazos y como antecedentes gineco-obstétricos es una G5, 2 partos, una cesárea y 3 partos previos cursando todos con preeclampsia. Ingresa con un cuadro clínico de 48 horas de evolución consistente en cefalea intensa calificada en escala subjetiva de 10 sobre 10, localizada en región occipital, irradiada hacia región cervical y asociada a náuseas y vómito. Al examen físico, sin evidencia de alteraciones. Al examen gineco-obstétrico, un útero grávido con una altura uterina de 22 centímetros y una frecuencia cardíaca fetal de 146 por minuto. Al examen físico neurológico, rigidez nucal, sin ningún otro hallazgo. El resto del examen, tanto neurológico como físico, dentro de parámetros normales. En las imágenes evidenciamos un Fischer 3, por lo cual se decide hacer una angiografía diagnóstica y una angiotomografía. Tanto en la angiotomografía como en la angiografía se evidencian múltiples aneurismas, por lo cual se decide revalorar la paciente para posible procedimiento quirúrgico. En la angiografía claramente se evidencian 4 aneurismas, un aneurisma saccular pequeño del segmento comunicante posterior en la arteria carótida izquierda, interna derecha. También se evidencia un aneurisma saccular mediano de arteria hipoficiaria en el segmento superior de la arteria carótida interna derecha, un aneurisma saccular pequeño del complejo de la comunicante anterior y un aneurisma saccular mediano en espejo de la arteria hipoficiaria superior de la arteria carótida izquierda. No hay evidencia de vasoespasmo angiográfico, por lo cual con estos hallazgos se interconsulta el servicio de neurocirugía. El servicio de neurocirugía decide ante la edad gestacional de la paciente y los hallazgos angiográficos programar la paciente para clipaje. Se realiza dentro de la valoración preanestésica, se encuentra una paciente sin alteraciones en la valoración de vía aérea, cardiovascular y respiratorio dentro de parámetros normales. Al examen abdominal se encuentra el útero grávido con un producto único vivo en situación longitudinal, en presentación pélvica con dorso izquierdo, con una frecuencia cardíaca fetal de 140 por minuto, sin evidencia de actividad uterina. Al examen físico neurológico, al ingreso a quirófano, somnolienta, con rigidez nucal, Kernin y Gruzinski positivos y un Glasgow de 14 sobre 15. El resto de examen físico y neurológico dentro de parámetros normales. Los laboratorios con evidencia de anemia, sin ningún otro hallazgo específico en los laboratorios, con un leve aumento de la fosfatasa alcalina, con las pruebas de función hepática dentro de parámetros normales e hipoalbuminémica. El electrocardiograma dentro de parámetros normales. Se valora como una paciente ASA 3 con un Honey-Hess 2 y un Fischer 3 a su ingreso a quirófano. Se decide realizar durante el transoperatorio monitoría permanente de la frecuencia cardíaca fetal. Se coloca Doppler abdominal para evaluar la frecuencia durante todo el transoperatorio y se decide anestesia general con monitoría invasiva. La paciente se posiciona en decúbito supino con rotación 30 grados a la izquierda con marco de Mayfield y durante el transoperatorio se maneja con anestesia general balanceada con base en fentanil e isofloral. La inducción anestésica con fentanil, pentotal y rocuronio. Se realiza bloqueo de escalpe adicional y la monitoría invasiva que se había planeado inicialmente con un catéter central subclavio derecho y una línea arterial, monitoría de temperatura y, como ya mencionamos, monitoría fetal intraoperatoria. El mantenimiento con isoflorane, un MAC y con fentanil a una tasa de 2.5 microgramos por kilogramo hora. Durante el transoperatorio presenta 2 picos hipertensivos
que necesitan manejo adicional en total con 10 miligramos de esmolol, con recuperación de presiones arteriales medias transanestésicas dentro de parámetros adecuados para su cirugía. Al final se presenta un sangrado aproximado de 500 mililitros con necesidad de transfusión perioperatoria con 3 concentrados eritrocitarios. Con gasometría con evolución adecuada y parámetros adecuados para la extubación, se termina el acto quirúrgico, se hace inmersión por lisis, se encuentra la paciente con adecuadas condiciones para extubación y se decide extubación y traslado a la unidad de cuidado posanestésico con un aldrete de 9, un Ramsay de 6 y signos vitales dentro de parámetros normales. Durante el transoperatorio se realiza finalmente un clipaje del aneurisma de la arteria comunicante anterior y de la arteria comunicante posterior derecha. Adicionalmente se realiza una maniobra de Jagr-Seal para el aneurisma de la arteria comunicante posterior izquierda. En el posoperatorio la paciente evoluciona satisfactoriamente, egresa por mejoría del piso de cirugía del instituto, se hace manejo, vigilancia y con evolución satisfactoria se decide dar de alta y para control por consulta externa. La paciente fue valorada adicionalmente por el Instituto Nacional de Perinatología, tanto preoperatoriamente como posoperatorio, en el inmediato y en el posoperatorio tardío del clipaje de sus aneurismas para ver el estado fetal y la evolución de su embarazo de alto riesgo. 5 meses después, la paciente se cita nuevamente a control por el servicio de cirugía. Se realizan imágenes evidenciando la posición adecuada de los clips de los segmentos llevados a cabo durante el transoperatorio, sin hallazgos adicionales y evolución clínica favorable. La enfermedad cerebrovascular tiene 2 presentaciones clásicas durante el embarazo. La más frecuente que se presenta durante el embarazo es la enfermedad cerebrovascular isquémica. Sin embargo, aunque es más frecuente la enfermedad cerebrovascular isquémica, es la enfermedad cerebrovascular con un componente hemorrágico la que compromete más al paciente y con la que nos vemos enfrentados más drásticamente a pacientes en estado crítico. Habitualmente cuando nos enfrentamos a una paciente con un evento cerebrovascular durante el embarazo, nos estamos enfrentando también a una paciente con preeclampsia. La preeclampsia es tal vez uno de los factores de riesgo más importantes a tomar en cuenta en estas pacientes, porque además comparte factores de riesgo similares para la enfermedad cerebrovascular general. Habitualmente estas pacientes son hipertensas de larga data, diabéticas, hiperlipidémicas, que son factores de riesgo adicionales también y relacionados con la preeclampsia. Hay diferentes síndromes vasculares igualmente relacionados con el embarazo. No solamente estamos ante una hemorragia intracerebral, sino también podemos estarnos enfrentando a síndromes vasogénicos reversibles como el síndrome de leucoencefalopatía reversible o el síndrome de vasoconstricción cerebral que acompañan a las pacientes durante el embarazo. Entonces es importante no solamente hacer el diagnóstico diferencial, sino tener en cuenta todos los diagnósticos posibles a los que nos estamos enfrentando desde el punto de vista vascular. Cuando finalmente nos estamos enfrentando ante un evento hemorrágico versus un evento isquémico, posteriormente a valorar los factores de riesgo del paciente, tenemos que evaluar en qué semana gestacional se encuentra para establecer si es una paciente que es potencialmente quirúrgica o que va a necesitar esperar un tiempo de edad gestacional adecuado para tomar manejo quirúrgico adicional. Si lo que tenemos es una paciente con un evento agudo, en donde el Honey-Hess nos marca que es una paciente que tiene potencial complicación, pues definitivamente hay que llevar a la paciente, independiente de su edad gestacional, a procedimiento quirúrgico, ya sea endovascular o
o quirúrgico por su estado neurológico. Definitivamente lo que prima es el estado neurológico. Aunque existe controversia acerca si el embarazo aumenta el riesgo de enfermedad subaracnoidea, pues las series han mostrado que la presentación, la incidencia y prevalencia es exactamente la misma que la de la población general. Sin embargo, la mortalidad sí pareciera ser un poco más alta en las pacientes embarazadas que en las no embarazadas. Las series hablan de una mortalidad materna entre el 20 y el 50% y del feto hasta del 17%. La incidencia, como ya dijimos, corresponde a la de la población general, de 8 a 31 casos por 10.000 partos, y el 99% de los casos se presentan en embarazos que ocurren entre los 18 y 42 años de vida materna esperable, porque ese es el pico de edad fértil de todas las series y de todas las series de casos revisadas. Es muy importante también no olvidar que en el puerperio, 6 semanas posterior al parto, el riesgo de presentar eventos cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos es igualmente importante. Aunque los estudios están limitados por el número de pacientes incluidos dentro de ellos, pues las series nos muestran definitivamente que es una enfermedad que no debemos olvidar y tener en cuenta durante el embarazo. El evento cerebrovascular isquémico tiene una frecuencia un poco mayor, de 1 a 200 casos de evento, independiente si la mujer está o no embarazada, igual durante edad fértil entre los 18 y los 44 años. Y el objetivo principal cuando tenemos una paciente con un evento cerebrovascular isquémico es si esa paciente va a necesitar o no tratamiento profiláctico, y si ese tratamiento profiláctico se convierte o no en una necesidad. Hay series de casos que evalúan si lo que no va a necesitar la paciente es manejo con warfarina, con aspirina, con clopidogrel, con heparinas de bajo peso molecular o con heparinas fraccionadas, y definitivamente al parecer lo que mejor tiene evidencia en el momento para manejar estas pacientes desde el punto de vista profiláctico sería aspirina 81 miligramos por día. Sin embargo, cada caso habría que valorar específicamente la paciente para determinar si realmente va a necesitar tratamiento profiláctico o no, de acuerdo a sus factores de riesgo.